Bueno, vamos a seguir. Antes que nada, el profesor Robinson nos ha revelado el secreto para la buena gestión del tiempo en esta jornada. Y es que tenemos que ser muy eficientes para poder cumplir nuestro cronograma y que esta mesa pues, nos revele todo lo que nos tiene que revelar. Y es que de todo lo que venimos hablando a lo largo de la mañana, pues esa gestión energética, la soberanía o la autonomía energética, la descarbonización industrial, la competitividad renovable, el almacenamiento, la distribución, la reindustrialización, todo eso tenemos que aterrizarlo, tenemos que materializarlo y hacerlo posible en el territorio. Y de todo eso es de lo que nos van a hablar en esta mesa, donde tenemos clarísimos ejemplos de cómo se materializa toda esta teoría. Para moderar la mesa contamos con doña María López Palacín, que es directora de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de España en Aragón y cónsul honoraria de Alemania en Aragón. Adelante, María. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por un año más querer contar conmigo para hacer este trabajo de moderación de mesa. Y como no han venido a explicarme a mí, pues enseguida ni han venido a escucharme a mí, vamos a pasar a la mesa. Hoy vamos a ver 4 ejemplos de buenas prácticas en gestión energética renovable y, sobre todo, 4 ejemplos también de lo que supone atracción industrial para este tema. En primer lugar, les voy a ir presentando de uno en uno y que nos cuenten su ejemplo y así, bueno, pues lo hacemos un poquito más dinámico y pasaremos después a una segunda ronda ya de preguntas. Intentaremos que podamos hacer un coloquio final entre vosotros 4. Así que como primer invitado en esta mesa redonda tenemos a David Blázquez, responsable de Infraestructuras, Energía y Sostenibilidad de España de Amazon Web Services, muy de moda en nuestra tierra en estos momentos. Pero bueno, para que lo conozcan un poquito más, David ha estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho cursos en Harvard, tiene un máster por The Fletcher School and Tufts University y, bueno, todo esto además trabajando en Amazon Web Services, que yo creo que es la empresa de moda hoy en Zaragoza, así que pues me gustaría que antes de contarnos esto nos contaras precisamente esas buenas prácticas dentro del sector energético, ese proyecto que vosotros tenéis. Muchísimas gracias y gracias a todos. Sí, es un día especial, ha habido bastante coincidencia con los dos eventos. El anuncio both events happened nearly at the same time. Yesterday we announced la aprobación de la admisión de nuestra petición de la declaración de interés general del Aragon Regional Government had accepted our request of expanding our facilities here in Villanueva del Gallego, literally here where we are today, and in all the municipalities of Aragon. Y esto me permite saludar, si sigue por aquí, a la autoridad del lugar, que es don Gerardo López, que es greet don Gerardo López, who is the mayor of City Council of Villanueva. We are very grateful of his cooperation and all his support during all these years. Sí, directly answer? Or you prefer to introduce everyone? No, sabe exactamente cada uno. So this way you know exactly what you mean. Okay. Imagino que habéis tenido ocasión de leer la prensa esta mañana el anuncio que ayer hicimos y del que, bueno, pues yo creo que estamos muy orgullosos como compañía y personalmente muy orgulloso como español y como hijo adoptivo de Aragón. La familia de mi mujer sí que tiene raíces aquí en esta tierra y yo, en un ejercicio un poco así extraño, he hecho de mi familia política, al final me he convertido casi en más aragonés que mi propia familia política, ¿no? En cualquier caso, la verdad que ha sido un recorrido largo, de mucha negociación, mucho diálogo con las administraciones a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local, donde hemos encontrado una cooperación extraordinaria y donde, bueno, pues la cosa ha culminado un poco en los números que tuvimos ocasión de trasladar ayer, ¿no? Que es a 10 años una inversión prevista de 15.700 millones de euros, con una generación de empleos a tiempo completo anuales durante esos 10 años de 17.500 a nivel nacional, de los cuales estimamos que 6.800 estén aquí en Aragón, y con un impacto en el PIB del entorno de los 21.000 millones a nivel nacional y de más de 12.000 en Aragón.
Para nosotros son muy buenas noticias porque nos va a permitir digamos, prestar los servicios que nuestros clientes nos piden, que es una inteligencia artificial digamos, cada vez más eficiente, más sofisticada y más sostenible. En Aragón es posible hacerlo. Nuestros centros de datos, los que ya estaban operando desde el año 2022, lo hacen con fuentes de origen renovable. Y además tuvimos ocasión el lunes pasado también de hacer algunos anuncios en materia de generación, pero que a lo mejor dejo para la segunda parte de mi intervención, ¿no? En cualquier caso, se ha comentado antes, la disponibilidad de energía y de energía renovable ha sido un factor y es un factor clave. Y aquí yo sí que creo que hay que también como español, y yo creo que pues en todas estas compañías digamos, trabajamos por el interés de la compañía, pero lo hacemos desde un lugar, ¿no? Y entonces al final intentas internamente hacer ver por qué tiene sentido que una inversión pues vaya a un sitio o vaya a otro, ¿no? Y yo creo que ha sido sencillo porque era bastante evidente que las condiciones de Aragón eran óptimas para el tipo de servicios que prestamos nosotros, ¿no? Digamos, están en un eje neurálgico de conexiones de cables de fibra, son unos puertos de entrada a Europa. La disponibilidad de energía, y aquí sí que lo quiero decir especialmente, ¿no? Que esa disponibilidad de energía no es solo que haya viento y sol, sino que al hecho de que había viento y sol haya habido iniciativas tanto privadas como digamos, empuje público para que ese viento y ese sol sea efectivamente después energía en el territorio, ¿no? Yo creo que de eso hay que estar también muy orgullosos. Y pues yo creo que también unas condiciones hidrográficas donde era posible instalar digamos, el corazón de la computación y en el fondo el corazón de Internet, ¿no? Y a mí un mensaje que sí que me parece importante, porque yo creo que también con estas cifras y estos, digamos, estos tipos de industria donde a lo mejor a veces pues se hacen un poco abstractos, ¿no? Y yo que soy licenciado por filosofía, que es una de las pocas cosas de las que estoy orgulloso de mi currículum, además de ser digamos, por nacimiento de Ávila y por adopción de Aragón, es que yo creo que lo que sucede en la nube, lo que sucede en Villanueva de Gállego, en el Burgo de Ebro, en Huesca y en esta ampliación también desde Zaragoza, son cosas muy sencillas. Son cada vez que estamos pues viendo una película o una serie en una determinada plataforma, Netflix, cada vez que estamos operando con nuestra banca online desde el BBVA o desde otros bancos, eso está sucediendo en la nube, y que, por tanto, entender que el tipo de servicios que ofrece la nube permite también comprender el valor que tiene pues que estén en nuestro territorio, y también comprender que los recursos asociados a la operación de los centros de datos tienen un sentido, ¿no? Aquí hay una imagen y entiendo esto todavía está en verde, pero fenomenal. Toda la mesa, o sea que son los 50 minutos. No te preocupes, que yo te controlo. Cuando llegue a 40... Llévame el tiempo, que yo soy muy disciplinado, pero tengo poca autodisciplina. Sí, o sea, no que te tú yo creo que respecto a la cuestión, por ejemplo, del consumo de energía, ¿no? de los centros de datos, yo creo que como sociedad y probablemente también como sector, todavía no hemos terminado de darnos cuenta de la oportunidad que significa para una transición sostenible. De la misma manera que nosotros, cuando vemos un autobús, no tenemos que hacer un gran ejercicio intelectual para ver y darnos cuenta de todos los coches que no están circulando, ¿no? Vemos el autobús y vemos todo lo que no está circulando, y por tanto entendemos que, aunque el consumo energético, gasoil, y si es eléctrico mucho mejor, ¿no? De ese autobús sea grande, en realidad el ahorro que se está generando, digamos, toda la energía que no se está consumiendo,
con la idea del transporte público se entiende enseguida la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que el sector de la digitalización y de los centros de datos probablemente tenga que contarse todavía mejor, ¿no? Nosotros tenemos estudios internos donde una empresa media europea ahorra o, digamos, disminuye su huella de carbono en un 80% en el momento en el que mueve sus datos de sus propias infraestructuras a infraestructuras de AWS. Entiendo que otros proveedores tendrán sus propias métricas, ¿no? Lo que significa que cuando vemos un centro de datos y pensamos en el consumo energético que tiene, tenemos que ver las economías de escala que permiten, en realidad, que aquello esté haciendo que se consuma mucho menos energía y, entre otras cosas, que se haga de una manera mucho más eficiente, ¿no? Yo creo que esa parte de la historia de la relación entre energía y centros de datos está probablemente por descubrir, ¿no? Yo me paro aquí, no sé si esos 14 segundos se los cedo a alguien, pero en cualquier caso me autoimpongo la disciplina. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el siguiente ponente de la mesa es Carlos Manau, que es responsable de frío industrial y cogeneración y electricidad de Bonaria, principalmente en la planta de Épila, pero bueno, tiene mayor responsabilidades. Es ingeniero industrial, es responsable, como os decía, del área de frío industrial, cogeneración y electricidad de Bonaria, posición que ocupa desde hace más de 10 años. También es profesor homologado en la Escuela de Organización Industrial en materia de industria, eficiencia energética y liderazgo. Se graduó en Ingeniería Industrial, Ingeniería y Tecnología de Calor y Fluidos por la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues lo mismo, cuéntanos ese proyecto que tenéis desde el punto de vista de energía. Si me permiten, he preparado una breve presentación, no sé si saldrá en pantalla, que de esa forma, con imágenes, uno se explica mejor. Vale, no sé si desde aquí llegará. Bueno, primero de todo, gracias por la presentación. Gracias también al foro por darnos la oportunidad a Bonaria el poder exponernos y darnos a conocer un poquito más y, sobre todo, a las autoridades presentes, porque el mensaje siempre cala más, ¿no? con figuras como las de ustedes. Bien, para explicarles el caso de Bonaria, les voy a introducir brevemente qué es Bonaria, porque quizás cada vez se conozca más, sobre todo en Aragón, pero nuestro proyecto va más allá. Es el extendernos como una mancha de aceite hacia el centro de España. Entonces, bueno, aprovecho estos minutos para hacerles una breve presentación. Les diré también la fábrica, les comentaré sobre la fábrica de Guisona, que es lo que nos ha permitido llegar a Épila con estos casos que les voy a presentar. Bueno, Bonaria es una fábrica que nos dedicamos a la alimentación y en la cual estamos muy orgullosos en poder presumir de que todo el ciclo productivo de nuestra carne, de la carne que vendemos en nuestras tiendas, lo manejamos nosotros desde el cereal hasta los animales, pasando por el transformado, la logística y las tiendas en nuestras propias tiendas, que tenemos ya más de 570. Esto nos permite, entre esos factores, pues yo destaco sobre todo la garantía de origen y la máxima frescura. Como ejemplo, los pollitos que se están transformando y llegarán a las tiendas lo harán en cuestión de horas, ¿no? Es decir, a la hora de tener nuestra logística interna nos permite evitar tiempos intermedios y, por tanto, al cliente ofrecerle un mejor producto. Aquí, son estos 6 escalones que, como les digo, controlamos perfectamente y es algo pues, que se nos da bastante bien y estamos pues cada vez consiguiendo mejores números y mejores cifras. ¿Dónde hacemos todo esto? Pues todo esto lo hacemos en La Closa. La Closa es la fábrica de alimentación humana, la única hasta que nació Épila que tiene el grupo. Aquí trabajan más de 4.000 personas cada día y como datos interesantes, y ya vamos entrando en la temática del foro, pues tenemos un consumo anual de más de 100 gigavatios eléctricos. ¿Vale? Para situarnos, aunque todos somos del gremio, estos son 100 millones de kilovatios, un hogar consume más o menos anual unos 4.000. Y también de energía térmica tenemos un consumo de más de 100 gigavatios. Son valores importantes y entonces esto ha hecho que pues año tras año hayamos estado pensando, probando, ¿no? Hemos hecho ejercicios que hemos fallado en muchos, en otros tantos hemos acertado. ¿Para qué? Pues para intentar optimizar el consumo. No simplemente buscamos una producción óptima, sino también reducir consumo. Ejemplos, hemos hecho un proyecto en interno
somos bastante, diría yo, tenemos mucha proactividad y mucha iniciativa. Tenemos doctores en cálculo y en inteligencia artificial y entonces el año pasado terminamos la implantación de un proyecto que maneja a través de inteligencia artificial la generación de frío industrial. ¿Esto qué es? Las salas de máquinas que producen el frío para todos los servicios, que tenemos más de 400 en esta fábrica, intentan anticipar el consumo que va a demandar cada servicio para, en todo momento, hacer que los compresores y todos los mecanismos que participan en la instalación estén trabajando en su punto óptimo. Evitar, por ejemplo, arrancadas puntuales por una demanda particular, ¿no? Una arrancada es un exceso de potencia, pues bueno, lo que intentamos es que la instalación trabaje lo más lineal posible. Tenemos más ejemplos, pero no me alargaré. ¿Cómo satisfacemos este consumo? Pues tenemos una red de producción eléctrica un tanto variopinta. Piensen que esta fábrica tiene más de 60 años. Por tanto, la hemos ido adaptando a cada uno de los escenarios en los que se ha encontrado. Empezó con red exterior, en los 90 hubo una cogeneración de fuel, en los 2000 se renovó por una cogeneración de gas y desde hace ya bastantes años tenemos instalación fotovoltaica. Lo que ven en la imagen representado como plaquitas llega a los 5 megas y las cubiertas que ven en color gris actualmente están renovando para instalar más placas y llegar a los 8,5 y hemos adquirido terrenos alrededor para llegar hasta los 23 megas. Obviamente con el objetivo de ir reduciendo el consumo de gas en cogeneración, porque la cogeneración es una solución que nos ha funcionado francamente bien, pero en estos momentos pues, no es la más óptima. En este caso de la producción, un ejemplo de lo que estamos desarrollando y estamos aprendiendo, un programa que gestione todas estas partes productivas, como pues cada 5 minutos recalculando el punto óptimo de trabajo en cuanto a necesidad eléctrica y térmica, haciendo arrancar o parar motores, turbina, calderas de vapor, calderas de biomasa, con el objetivo, como les decía, de optimizar. Entonces, todo esto, todos los proyectos que podría comentarles, algunos de ellos muy entretenidos, pues ha hecho que esta fábrica sea un manantial de conocimiento para nosotros. Y con ese conocimiento nos hemos venido hasta aquí, hasta Épila, ¿vale? De lo cual pues, estoy muy orgulloso como aragonés el poder venir a esta casa de la mano de la empresa que bueno, me ha dado tanto. Esta fábrica, para que se hagan una idea, tiene una dimensión en longitud de unos 3 kilómetros y aquí ya ha nacido con las ideas claras, o por lo menos sabiendo lo que teníamos que hacer. Esta fábrica desde el minuto 1 ya cuenta en cubierta de una de las naves con 2 megas instalados y esto nos permite que durante las horas solares el 100% del consumo lo podamos producir de forma sostenible, de forma renovable. Pero no nos quedamos allí. Tenemos ya un estudio preparado para instalar 3 molinos que nos van a ofrecer hasta 16 megas y todas las naves que se van a construir aquí, que van 30 naves, están preparadas para que toda su cubierta quede totalmente ocupada de placa fotovoltaica. En suma, estamos hablando de unos 65 megavatios de potencia instalada. Claro, ¿cómo gestionamos toda esta potencia, ¿no? ¿Qué hacemos hasta que no tengamos la batería que nos va a ofrecer esa electricidad y esa capacidad de poder usarla en el momento que nosotros necesitemos? Pues bueno, y aquí es donde nosotros nos hemos generado nuestras pseudobaterías. ¿Pseudobaterías en qué sentido? Intentamos adaptarnos a las horas que nos ofrece el sol y el viento. Ahora mismo el sol nada más, a futuro será el viento. ¿Cómo? Pues los servicios, por ejemplo, los hacemos funcionar durante el día. Y esta pseudobatería, en el caso que les explico, que es un gran depósito de agua. La potabilización del agua la hacemos en horario de 10 a 6 de la tarde, los días soleados. ¿Qué tenemos? Pues bueno, un gran depósito que nos da un reservorio para trabajar noches y días en caso de que no haya disponibilidad de sol, pero esa producción se ha hecho con la energía solar. Otros puntos también, las cámaras frigoríficas. Antes les comentaba sobre la producción, aquí sobre consumo. Las cámaras trabajan en una horquilla de temperatura. Durante el día, cuando hay recurso solar, hacemos que bajen al mínimo posible y eso ya le da a la cámara, le confiere una inercia que de cara a la noche, que vamos al límite superior que nos permite calidad y los estándares a los que estamos adscritos, hace que esa inercia del día por la noche a lo mejor evitemos un arranque de la sala de máquinas.
Y dirán, bueno, un arranque de una máquina de 500 kilovatios quizás no es mucho, pero bueno, esto de la sostenibilidad y la eficiencia son muchos pocos. Y como último caso de estas pseudobaterías que estamos implementando para gestionar esta energía renovable, ¿qué es? Pues en la próxima nave, que es de líquidos, hay un proceso que es la termización, que necesita 24 horas de refrigeración. Entonces, nuestra potencia instalada base va a ser más o menos el doble de la necesaria para que durante el día podamos generar unas cantidades de hielo, ¿vale?, suficiente para satisfacer la necesidad de las horas que no habrá sol. Entonces, en Epila hemos encontrado, pues bueno, aparte del emplazamiento perfecto en cuanto a logística, como está Aragón en el centro, hemos encontrado el recurso renovable suficiente como para intentar hacer que todo lo que son los procesos productivos puedan consumir nada más que energía renovable. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nuestra siguiente invitada en la mesa es Blanca Losada. A ver, ahora. Es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado una amplia trayectoria en el sector energético, industrial y tecnológico, donde, entre otras responsabilidades, ha sido consejera delegada de Gas Natural Fenosa Engineering y presidenta ejecutiva de Unión Fenosa Distribución, además de ejercer como consejera en diversas compañías e instituciones del sector energético y tecnológico a nivel nacional e internacional. Actualmente es presidenta de Fortia Energía, compañía energética de referencia del sector industrial, que gestiona el suministro a grandes corporaciones en sectores claves de la economía, como la industria química, metalúrgica, cementera o siderúrgica. Asimismo, es vicepresidenta del Consejo Social Técnica de Madrid y miembro del Supervisory Board of InnoEnergy. Así que, Blanca, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias al foro por la oportunidad de participar en un sitio espléndido y en un debate que me parece terriblemente oportuno. Por poner una pinceladita más de lo que es Fortia, Fortia Energía, como has comentado, es una comercializadora focalizada en el suministro al sector industrial intensivo en energía, pero que yo creo que tiene un matiz adicional, y es que si estuviéramos a lo mejor en otro contexto, diríamos que es una enorme cooperativa, donde los cooperativistas son multinacionales con huella global en 5 continentes, y al mismo tiempo, si se hubiera fundado no hace 15 años como se fundó, sino ahora, pues a lo mejor hubiéramos utilizado la denominación que somos una gran comunidad energética de carácter industrial, porque precisamente lo que constituimos es un instrumento para que la industria se posicione como un agente activo en los mercados energéticos y pueda participar en determinadas conversaciones, diálogos competitivos, debates de todo tipo, en un cierto pie de igualdad con los propios agentes del sector de energía. Solamente por tener un dato numérico, lo miraba esta mañana, y por aterrizarlo aquí en Aragón, nosotros suministramos el año pasado 473 gigavatios hora de energía eléctrica, básicamente en Zaragoza, pero también en Teruel y en Huesca, que viene a suponer, así en cifras redondas, si no me ha engañado Google, y estando aquí la directora general, si me confundo, pero es más o menos el 5% del consumo de toda la comunidad autónoma, o sea, un peso relevante. Y también hemos suministrado algo más de 200 gigavatios hora de gas natural. Entonces, eso me lleva a la reflexión bueno, qué significa la industria en todo este proceso de transición energética y digital. Me encanta el claim que habéis elegido para la sesión de hoy, porque yo llevo tiempo pensando que la transición energética digital realmente es lo que hace 100 o 200 años hubiéramos llamado una revolución industrial como la copa de un pino. Realmente, si miramos en retrospectiva histórica, los grandes cambios de la humanidad
se han producido por transiciones de base tecnológica, por grandes cambios en el sector de la energía y en el sector de la comunicación y de la información. Y eso, pues desde la revolución cognitiva basada en el lenguaje y el fuego, la neolítica que pasó por la escritura y dos inventos energéticos muy ingeniosos, que son la rueda y el arado. La primera revolución industrial, la imprenta y la máquina de vapor, la segunda, la electricidad y el teléfono, la televisión y el teletodo, y ahora estamos precisamente en la revolución de las renovables, en mi opinión, de los usos eléctricos, de la electrificación y del mundo digital. Entonces, respondiendo un poco al guante que lanzabas tú antes, yo creo que estamos ante uno de esos puntos de inflexión determinantes. Y eso yo creo que es una oportunidad inmensa y también plantea retos muy relevantes, porque van a hacer falta cosas para hacerlo bien. Yo creo que se han apuntado en la apertura, en la intervención del ministro y en todas las sesiones posteriores, por decirlo muy rápido. Hay factores tangibles e intangibles que van a ser determinantes, seguramente más importantes los intangibles que los tangibles. Va a hacer falta dinero, financiación. Yo creo que las cifras tienen tantos ceros que despistan y perturban, pero bueno, a veces es bueno ponerlas. Yo di con un análisis de McKinsey que cifraba la transición hacia el net cero en el 2050 en unas necesidades de financiación de algo así como el 10% del PIB mundial cada año hasta el 2050. Bueno, 10%, que son algo así como 9 trillones y pico americanos, pues es una cantidad de dinero significativa que seguramente requiere de un entorno de crecimiento económico, aparte de muchas otras cosas, para materializarse. Pero es que luego vamos a necesitar también tecnología, parte de ella por desarrollar. Vamos a necesitar innovación y talento, que se ha dicho varias veces esta mañana, para mí un factor intangible absolutamente clave en el posicionamiento. Vamos a necesitar materias primas o acceso a las materias primas. Vamos a necesitar industria, porque realmente si todo esto es una reconversión de todo el sector energético y de los usos energéticos, vamos a necesitar muchos bienes de equipo, mucho equipamiento, y eso quien lo puede proveer es la industria en un sentido clásico. Pero es que además esa industria, la nueva industria cleantech, se va a tener que apoyar en la industria convencional, en la industria del cobre, en la industria del acero, en la industria del cemento, en la del plástico, en la del vidrio, y todas esas industrias clásicas son industrias intensivas en energía. O sea que vamos a necesitar, la transición energética es intensiva en energía, entonces vamos a necesitar un marco que permita a la industria acceder en condiciones competitivas a una industria también asequible. Y luego yo creo que vamos a necesitar un factor también intangible, pero que es determinante, que es precisamente el factor institucional, el ordenamiento y las reglas de juego que eliminen barreras y permitan que todas estas oportunidades emerjan de forma natural. Entonces, yo concluiría en ese sentido con dos reflexiones que van un poco en la línea de los retos que planteaba el profesor Robinson en la intervención anterior. Creo que tenemos que trascender un poco el objetivo de descarbonizar la industria y convertirlo en el objetivo de crear la industria de la descarbonización, que es la que nos da potencial de desarrollo. Y luego una petición que yo sé que es muy complicado a los responsables institucionales, a las administraciones. Creo que tenéis una tarea muy complicada de buscar la coherencia en todo, porque no es nada sencillo, hay que equilibrar muchos palillos, buscar la coherencia en todo el marco institucional, desde la gran política a nivel europeo hasta la implementación a nivel de ordenación del territorio, de tramitación de infraestructuras, que es en lo que se concreta todo esto, y creo que jugáis un papel verdaderamente importante para que todo esto de verdad emerja.
Como cuarto ponente en la mesa tenemos a Ignacio Cortés, responsable de Autonomía Eléctrica en Corporaciones. Bueno, para todos ya sabéis que aquí, aunque sea Stellantis, sigue siendo Opel. Ingeniero por la Universidad de Zaragoza, máster en refino, gas y marketing de combustible. Siempre ha estado vinculado laboralmente hablando al mundo de la energía, ya que empezó en Petronor y ya enseguida fichó por Opel, luego PSA y hoy en día Stellantis. Así que cuéntanos el proyecto de Stellantis. Gracias. Sí, gracias al foro por invitarme nuevamente. Sí, como comentabas, Opel, aquí en la región sobre todo tenemos muchas denominaciones. Era Opel dentro del grupo General Motors, que luego en 2017 fue vendido al grupo PSA, y ya en 2021 nos fusionamos con el grupo FCA para constituir ahora Stellantis, donde tenemos 14 marcas, entre ellas Opel, y aunque hacemos otras marcas, siempre seremos conocidos como la Opel. Nuestro plan estratégico del Forward 2030, pues dentro del Net Zero, lo que marca es una serie de hitos para adelantarnos a ese compromiso de 2050. Nosotros el final lo vemos en 2038, o nos hemos comprometido a hacerlo en 2038, y hacemos 2 hitos, tomando como referencia 2021. Tenemos un compromiso del 50% de reducción en consumo energético, descarbonización y autonomía energética para 2025, otro del 80% para 2030 y el último del 0 o 100% para 2038. Bueno, por supuesto, en la parte de lo que es el producto, que tiene un impacto muy grande, pues es responsable de más del 20% de las emisiones de CO2, pues ahí la línea es la electrificación del vehículo, y ahí pues, los hitos son en 2030, cuando vais al concesionario Stellantis a comprarse un coche, en la sección de nuevos solo vais a tener eléctricos. En Estados Unidos la mitad serán eléctricos. Para ello vamos a tener que invertir más de 30.000 millones, o ya estamos invirtiendo más de 30.000 millones, y todo ello con una rentabilidad que queremos de 2 dígitos y que por ahora estamos consiguiendo, que es algo impensable hace años en el sector del automóvil. Y centrándonos en el tema del foro, en la parte de autonomía energética, bueno, pues en el grupo se creó una unidad de negocio de energía, donde yo soy responsable de la parte de autonomía eléctrica, y esto lo que implica finalmente es autoconsumo industrial, 50% de nuestra demanda. Nosotros nos tenemos que generar el 50% de nuestra demanda eléctrica más térmica. En la parte eléctrica, evidentemente, juega un papel fundamental la energía fotovoltaica, juega un papel fundamental la energía eólica, juega un papel fundamental las baterías, que ya se ha comentado varias veces. Y en la parte térmica, desde el punto de vista de suministro, tenemos varias opciones. Tenemos lo que es el biogás, tenemos la biomasa, tenemos la geotermia de baja profundidad y de alta profundidad. Y luego, en general, como el autoconsumo industrial posiblemente sea más fácil hacerlo por la parte eléctrica, bueno, pues toda la tendencia es a electrificar todos esa demanda térmica. Nuestro mix es más o menos 50%, 50%, y lo que queremos es ir empujando ese 50% vía electrificación hacia demanda eléctrica, y eso suministrarlo con todas esas oportunidades que hay de producir energía eléctrica para autoconsumo, como son fotovoltaico, eólico, y el almacenamiento para gestionar esos excedentes cuando producimos más de los que somos capaces de consumir. Y todo esto, como decimos, autonomía. O sea, autonomía es sin pasar por la red, para no depender de la red, o sea, on-site o con un cable o conexión directa a nuestra fábrica. ¿Vale? Y en este sentido, bueno, pues el objetivo es para todo el mundo, y desde luego de los sitios mejores que hay es Aragón, por la disponibilidad de recursos solar, por la disponibilidad de recurso eólico, por la disponibilidad de terreno. Estamos en un entorno que nos permite impulsar la competitividad, y desde luego lo tenemos que aprovechar y apoyarnos en él decididamente.
Nos quedan apenas 11-12 minutos para una segunda ronda. Como veis, aunque estamos hablando de buenas prácticas, es un polo de atracción industrial, también lo que queríamos mostrar, y como empresas que en los últimos 40 años han apostado por nuestra tierra. Tenemos un caso muy moderno, pero claro, hace 42 años apostaba Opel por Aragón, hace 3-4 años teníamos el anuncio de Bonaria. Entonces yo creo que, bueno, pues vosotros también me habéis expresado que queréis convencer a la gente de por qué queréis llegar a ese autoconsumo, que es importante para vuestra empresa, porque al final la mayoría de los que están aquí son industriales, que hay que intentar convencernos de cómo todos tenemos que dar ese paso, ¿no? Y ¿qué nos podéis decir? ¿Qué es importante para vosotros? Por ejemplo, vamos a hablar, si queréis al revés, esa autonomía energética. ¿Por qué es importante para Stellantis? Para nosotros hay varios factores. Uno de ellos es, por supuesto, que permite la descarbonización del proceso productivo, porque nosotros gestionamos internamente cómo se genera esa energía que consumimos. Y bueno, luego lo que nos ha abierto los ojos claramente es pues la guerra de Ucrania y toda la situación que se deriva de ello, como hemos comentado anteriormente. Nos hemos visto envueltos en una situación muy difícil, una coyuntura de precios disparadísima, que ha hecho que la energía que venía siendo entre el 5 y el 8% del coste en una fábrica de automóvil, pues podía subir al 30%. Y bueno, no queremos vernos expuestos otra vez a ese riesgo de descontrol de precios. Nos tocó renegociar los contratos de gas y electricidad a finales de 2021 y fue dolorosísimo. Y queremos, por supuesto, reducir ese riesgo al máximo. Y bueno, y en España tiene la suerte de ser para unas cosas, de ser una isla energética. Entonces hemos podido mitigar bastante el riesgo de suministro, sobre todo de gas natural. Pero pensad que ha habido países como, por ejemplo, Polonia, que estaban al lado del foco de la guerra, y ahí el problema ya no era carestía en precios, sino que no había directamente energía para producir, y entonces había que parar la producción. Entonces, ese es los dos riesgos que queremos cubrir, el riesgo de precio y el riesgo de falta de suministro. Gracias. Quizás esas políticas que hablabas antes, porque aquí estamos consumidores de energía, pero tú nos puedes abrir los ojos de otra forma. Bueno, un poco también en esa idea de la autonomía energética, yo creo que hay que verla no solo desde la perspectiva del autoconsumo y el autosuministro físico, sino precisamente desde la posibilidad del acceso a un mercado global. En este caso, el acceso al mercado eléctrico o al gasífero eléctrico se produce mediante el acceso precisamente a las infraestructuras, que es lo que posibilita luego poder estar intercambiando en un mercado líquido. Entonces, bueno, algún tema que ha salido y que yo creo que va en la línea de los aspectos que hay que abordar. Estamos viviendo ahora, afortunadamente, una cierta avalancha de solicitudes de conexión a las redes que creo que hay que interpretar desde un punto de vista positivo, pero también no hay que perder de vista la realidad, y es que, paradójicamente, en un entorno donde la electrificación es un driver claro de la transición energética, en España estamos en estos momentos con índices de consumo de hace 20 años, eléctrico. Entonces, evidentemente, yo creo que parte de esa afección a la demanda, a la actividad productiva que derivó del momento de carestía de precios y de todas las problemáticas de los últimos 3 o 4 años, pues han dejado un efecto de tipo económico, sobre todo en la propia industria. Entonces, creo que tenemos que ser inteligentes para, primero, seguir manteniendo aquella industria que tenemos. La mejor manera de crear la industria del futuro es sobre la industria del presente, preservando las capacidades empresariales, las capacidades humanas, las capacidades financieras que tenemos, el ejercicio que tú comentabas. Entonces, desde ese punto de vista, me parece muy importante
el ir ajustando todas las obligaciones, objetivos que gravitan sobre la actividad industrial en este sendero compartido que tenemos el camino hacia la descarbonización, irlo haciendo desde un punto de vista realista y detectando cuándo se pueden estar convirtiendo en elementos que pesen excesivamente para irlo corrigiendo en los distintos ámbitos. Y por otro lado, ser también muy práctico en cuanto a que el desarrollo de nuevas formas de funcionar, nuevos procedimientos, nuevas reglas de juego que nos permitan adaptar el funcionamiento del sector, en este caso del energético, a una realidad nueva. Perfecto. Y tenemos que ser ágiles en la modificación normativa. Muchas gracias. Carlos, ¿vosotros pensáis que en algún momento dado puede ser totalmente autoabastecerse de forma exclusiva y ser autosuficientes, vuestra planta en Épila? Es un deseo y yo creo que lo podremos conseguir. En la presentación ya les comentaba que nos sentimos muy cómodos cerrando el ciclo productivo de nuestro principal valor, que es la carne en la alimentación humana, y, ¿por qué no, también de la energía, poder controlar nuestra propia energía. Entonces, nuestro proyecto de Épila, les decía que esperamos poder tener una capacidad productiva con renovables de producción de 65 megas y el consumo que se le estima pues es entre 35 y 40 a la hora. Ese margen, desde luego, estamos esperando que haya una solución de garantías, ¿no? Las baterías ahora, bueno, cada vez son menos incipientes, pero cada vez tienen mayor autonomía, mayor calidad, aguantan mayores ciclos, pero ya no solo eso, sino en el hidrógeno. La verdad que nosotros creemos en el hidrógeno, no tenemos ninguna prisa, pero sí que estamos participando en varios proyectos de hidrógeno en algún consorcio junto con el CDTI, pues para saber cómo funcionan las pilas de hidrógeno. Entonces sí que nos imaginamos en una jornada laboral abastecernos de ese sol y ese viento que nos brinda la zona de Épila y además acumular para poder emplearlo por la noche. Y de esa forma conseguir pues, que nuestro punto de frontera con la red eléctrica no haya un contagio de kilovatios. Por tanto, es un deseo y vamos hacia ello. Pues muchísimas gracias. Y por último, David, vosotros al final, para poder dar un servicio en condiciones y que no nos pongamos nerviosos los clientes cuando algo no funciona o no nos podemos conectar, necesitáis una estabilidad también en esa energía, en esa generación, en ese agua también para refrigerar. Entonces, si algo no funciona o no os podéis conectar, probablemente no estéis trabajando con AWS. Pero al margen de eso, brevísimamente, el lunes pasado hicimos un anuncio de 12 nuevos proyectos de generación renovable en España. Eso nos lleva a casi 3 gigavatios en España. Amazon Web Services, Amazon es primer comprador corporativo de energía renovable en España, en Europa y en el mundo. Pero quería hacer un último comentario, visto que además tenemos poquito tiempo. Creo que tenemos que ser conscientes de que en Aragón hay una industria, creo que es la industria, con permiso de Amazon Web Services, más innovadora de toda la comunidad. Una industria que consume mucha energía, pero yo creo que es una de las industrias que ha hecho que Amazon Web Services se fijase en Aragón. Es una industria donde cada uno de sus elementos consume del entorno de 0,3 kilovatios hora al día. Y además donde la parte más innovadora de esa industria representa alrededor del 20% del consumo total, ¿no? Pues esa industria es el ser humano. Y ese 20% de consumo es el consumo energético del cerebro. ¿Y por qué digo esto? Porque esa empresa que consume, gracias a Bonaria, alimentos y puede funcionar, es el talento aragonés. Nosotros no habríamos venido a Aragón si no hubiera habido empresas que tienen esos elementos de consumo que son los cerebros y los cuerpos de las personas y que a nosotros nos han permitido construir aquí en Aragón el cerebro de la digitalización, ¿no?
Así que yo, desde mi humilde posición, quería dar las gracias a las empresas con las que colaboramos, a todos los proveedores nacionales, muchos locales, que nos han permitido, y me quedan 5 segundos, que nos han permitido no solo instalarnos, sino convertir a la nube o a la región de datos de AWS en España en un ejemplo europeo y mundial. Muchos en AWS probablemente a nivel mundial no sepan dónde está Aragón. No sé si ya me lo han cortado directamente. No. No sepan dónde está Aragón, pero saben lo que es un PIGA, saben lo que supone para una compañía como la nuestra, tener una colaboración institucional. Como no coló la trampa de quitarles tiempo, estamos boicoteando los micrófonos. Sí. Nada, es un segundo y era sencillamente que nos sintamos orgullosos porque creo que la colaboración institucional y el tejido empresarial local es, seguro que la energía también, pero es una de las grandes razones por las que Amazon Web Services se fijó en España y por la que otras muchas compañías, hace 80 años Stellantis y hace varios milenios los primeros humanos que vinieron a sentarse aquí, trajeron la innovación a Aragón. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4. Yo creo que han sido claros ejemplos de buenas prácticas y de retos que podemos afrontar todos. Creo que han dejado también retos para el tercer foro SEIA para el año que viene y quizás, aunque hemos hablado muy poquito de hidrógeno, pues igual puede ser un punto también en el que el año que viene hablemos algo más como energía renovable. Y yo lo vuelvo a lanzar por segundo año consecutivo. Nadie habla del reciclaje de las placas o bueno, todo aquello que genera hoy energía renovable, ¿no? Que sería otro punto, sabéis que lo tengo que decir, dedicándome a lo que me dedico, pero sobre todo, pues bueno, pido un aplauso para ellos 4 que son los protagonistas de esta mesa.